Muestreo aleatorio o probabilístico. El muestreo que puede calcularse de antemano la probabilidad de cada una de las muestras que sea posible seleccionar. Muestreo aleatorio. En el muestreo aleatorio se selecciona un subconjunto de una población, de forma que todas las muestras posibles de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Ejemplo, si tenemos una muestra aleatoria de 25 estudiantes en una población de 800, esto significa que todas las muestras posibles de 25 estudiantes que puedan obtenerse de un total de 800 tienen la misma oportunidad de ser elegidas. Muestreo no probabilístico. Las muestras seleccionadas por métodos de muestreo no aleatorios intentan ser representativas bajo los criterios del investigador, pero no garantiza la representatividad. Diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico. El muestreo no probabilístico se puede describir, pero no usar para hacer inferencias, mientras que la meta del muestreo probabilístico es llegar a realizar inferencias en una población. En el probabilístico, todas las personas tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas, mientras que en el no probabilístico, la selección de los participantes obedece a intereses particulares. Las técnicas de muestreo aleatorio son el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo polietápico y el muestreo sistemático. Aleatorio simple. Técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo están descritos en un marco muestral. Tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios creados en una planilla de cálculo, eligiendo los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista. O se puede utilizar un programa estadístico que selecciona una cantidad de elementos aleatoriamente de una lista general que es la población. Ejemplo, selección de la muestra de pacientes que asisten a la unidad de salud. Muestreo estratificado. Esta técnica es según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir a cada uno de los estratos. Esta técnica pertenece a muestreo probabilístico. Consiste en dividir toda la población objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos distintos, de manera que un individuo solo puede pertenecer a un estrato. Muestreo estratificado. Ejemplo, selección de la muestra de pacientes casi como una unidad de salud. La población se compuesta por personas de mediana edad, niños y adultos mayores. Dado que se quiere tener en cuenta la edad de los sujetos en una población con esta distribución de edades, tenemos que asegurar que obtendremos una muestra donde cerca de la mitad de sujetos sean personas de mediana edad. Si llamásemos a los participantes aleatoriamente, podría ser que no se cumpliera esta requisito y que, por ejemplo, la mayoría de participantes fueran adultos mayores. Para que no ocurra eso, se organiza la población en los tres estratos de edad, de forma que la mitad de individuos a los que se reúnen pertenezcan a un grupo de personas de mediana edad. Muestreo por conglomerados o racimos. Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población, que representa el total de la población en relación a las características que queremos medir. Se divide la población en grupos o racimos, seleccionando aleatoriamente algunos de esos grupos. Ejemplo, si la población es generalizada en conjuntos escolares y zonas geográficas, entonces las unidades demostrables dentro de cada conglomerado son alumnos, docentes, pacientes o ciudadanos. Polietápico es una modificación del muestreo por conglomerados, en donde una vez seleccionados los conglomerados aleatoriamente, se efectúan sus muestras dentro de cada uno de ellos. Ejemplo, primera muestra de edades, segunda muestra de familias y tercera muestra de individuos. Muestreo sistemático.
El muestreo sistemático es donde los elementos de la población se seleccionan en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se encuentra denotada de la siguiente manera: K es igual a N sobre N, donde K es igual a muestreo sistemático, N mayúscula es igual al número de elementos de la población, N minúscula es igual al tamaño de la muestra. Las técnicas de muestreo no aleatorio son el muestreo por cuotas, el muestreo intencionado, el muestreo incidental y el muestreo por bola de nieve. Muestreo por cuotas. En esta técnica de muestreo no probabilístico se asegura una representación equitativa y proporcionada de los objetos en función de qué rasgo es considerado base de la cuota. Se forman estratos de la población de ciertas características que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Muestreo intencionado. Se seleccionan a los individuos que con mínima identificación para la muestra. Al investigador le resulta más fácil examinar, ya sea por proximidad geográfica, por sus amigos, y además es rápida, barata y fácil, y sobre todo los objetos que son disponibles. Es una técnica que se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de objetos en función de su carácter físico, como en el estudio de casos extremos o marginales, pero los casos físicos permite estudiar fenómenos raros o inexplicables. Ejemplo: encuesta sobre la oportunidad de las personas con síndrome del VIH en un hospital determinado. Muestreo incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado, en un momento preciso. Los sujetos se distinguen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Ejemplo: encuestas de personas con diabetes en un hospital que se realizan en un día y un horario determinado. Muestreo bola de nieve. Técnica de muestreo probabilístico. Un número de individuos seleccionados para ser estudiados se cruzan a nuevos participantes físicos. Consiste en localizar a algunas personas con determinadas características. Es utilizado en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales o en la cámara. Cuando se tiene un primer representante, este puede conducir a otro y a un tercero, y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. Ejemplo: miembros de alguna religión, adictos que necesitan instancias de rehabilitación, personas que practican cultura spiritual. Lógica e importancia del muestreo. En la estadística es necesario utilizar una muestra de observación que proviene de la población de interés con el objetivo de obtener conclusiones sobre el muestreo. Es una técnica que se necesita para conocer a la población en base a una muestra extraída de esta. Es un procedimiento en donde se determinan las características de determinada población a partir de la información dada por ser muestra representativa. Tiene una gran importancia, ya que es considerada una técnica estadística aplicable en las respuestas y en los experimentos, puesto que se incluyen las especificaciones de sus datos, tipo de recolección, la frecuencia del diseño de los escenarios, el tamaño de la muestra, que nos permite conocer qué tipo de población es. Universo o población son un conjunto de elementos finitos de criterios ocultos que tienen unas características comunes susceptibles de ser observadas y medidas. Población, metodológicamente, es un trabajo de investigación. La población es un conjunto definido y limitado en las funciones del universo que se forma concerniente para la elección de la muestra. Es el grupo que se necesita generalizar los resultados del estudio. Incluye todos los elementos, personas, familias, grupos, especies, organizaciones, etc., que presentan características comunes que se definen a través de criterios establecidos para el estudio. La muestra se define como una porción de la población, que al parecer contiene las mismas características que se deben ser estudiadas en una población. Muestra representativa. Contiene las características relevantes de la población.
Las mismas expresiones sencillas están incluidas en la población. 5 unidades de error en las estimaciones, lo que constituye el error muestral. Para evitarlo se debe diseñar un plan de muestreo adecuado. Depende si la población tiene niveles enfermos de atención municipal. Entonces la muestra debe de considerar individuos de ambos sexos, de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos. Con los resultados obtenidos en esta muestra se puede establecer precisamente la población. Unidad de muestreo. Un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento que se encuentra disponible para su selección. Cuando es viable su selección, se extracta como fuente de datos o de información. Criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión definen las características de la población que fue elegida, determinadas por la propia pregunta de investigación. Los criterios de exclusión son características que no tienen los individuos de la población. El papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. El papel de la estadística en las ciencias sociales. La estadística se utiliza sobre todo en la investigación cuantitativa. Se caracteriza porque A. Investiga hechos objetivos mediante la medición de varias variables, muchos individuos o casos. B. Presta debida atención a la confiabilidad de los datos. C. Es independiente del contexto y no involucra al investigador con materiales de estudio. Muestreo probabilístico. Selecciona mediante un mecanismo probabilístico un número relativamente pequeño de unidades estadísticas elementales de la muestra en un conjunto mayor de la población, con el fin de obtener información de varias características de interés que se puedan generalizar de la muestra de utilización. Permite seleccionar los elementos de la muestra, genera ventajas con respecto a los procedimientos de selección que la ignoran. La ventaja del muestreo probabilístico permite medir el error del muestreo. El error del muestreo asociado a un tamaño N es la diferencia entre el valor poblacional de la característica y su estimación a partir de las observaciones de la muestra. El error de muestreo ocurre porque solamente se utiliza una parte de las unidades de la población. Si utilizara toda la población, la muestra sería lo mismo que la población y el error de muestreo el mecanismo probabilístico utilizado para seleccionar una muestra de población permite aplicar los teoremas del cálculo de probabilidades y obtener una descripción matemática de todos los errores de muestreo asociados a todos los muestras posibles en el esquema de la población, y en el que calcular cada uno de ellos en cada muestreo. La inferencia estadística. La inferencia estadística comprende el conjunto de procedimientos estadísticos que permiten generalizar los resultados de la muestra de la población original. La rama de la estadística estudia el comportamiento y propiedades de las muestras y la posibilidad, límites de la generación de los resultados obtenidos a partir de aquellas poblaciones que representan. Esta generalización de tipo inductivo se basa en la probabilidad. También se le llama estadística matemática, por su complejidad matemática en relación de la estadística descriptiva,